Una alegría volver a encontrarnos aquí en el aula virtual para compartir esta segunda semana referida a las cartas del apóstol Pablo, mes en el cual estamos recorriendo en específico la carta que el apóstol le escribió a la comunidad de Tesalónica. Y muchas veces, para conocer el marco general de una persona, basta con algo de lo que escribió. Y es el caso de las cartas del apóstol Pablo, que en la carta a los tesalonicenses, él va a hacer hincapié en su fe, va a hacer hincapié en el modo en que él entiende cómo tiene que funcionar la comunidad, y va a hacer hincapié también en el desafío para estas comunidades primitivas que se van instalando. El material de lectura está en el aula virtual, al cual también hemos sumado un breve video en el cual aparece un Pablo en imágenes dibujadas, y me quería remitir en esta cápsula para compartir con ustedes justamente a la figura de Pablo. Cuando uno piensa en Pablo, de hecho lo mismo nos pasa con todos los principales hacedores del Nuevo Testamento, no ha quedado un registro visual de cuáles eran las características físicas. Es decir, nadie sabe cómo era Pedro, nadie sabe cómo era el apóstol Pablo en realidad, nadie sabe cómo era físicamente nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María, porque justamente eso para la comunidad primitiva no era importante, porque ellos los conocían, sabían cómo era, y más importante para ellos, más allá de trasladar una imagen física o una biografía, dando datos precisos acerca de en qué año nació, en qué tiempo viajó, lo que les interesaba a la comunidad primitiva era transmitir lo que personajes bíblicos generaron al compartir la buena noticia en las comunidades primitivas. Una de las caracterizaciones que se hace siempre del apóstol Pablo es que el apóstol tenía unas cejas muy prominentes. ¿De dónde viene esto? Viene de una literatura apócrifa, es decir, una literatura que no es reconocida como sagrada para la Iglesia, no está dentro del canon bíblico, pero que es leída por los primeros santos padres de la Iglesia. Y hay una de estos libros, se llama justamente Los Hechos de Pablo, en donde a él se lo describe con las cejas profundas y con una suerte de a lo mejor de una pequeñez, más pequeño, pero donde se lo describe como muy vigoroso. Y yo quedó en mi mente grabada esta imagen de las cejas, de como una cierta mirada penetrante del apóstol Pablo, para poder observar la realidad que lo rodeaba y cómo el amor de Jesús, del cual es él un instrumento, se puede manifestar para esa realidad y para las realidades de las diferentes comunidades que él va a ir conformando, y al mismo tiempo de las cuales la va a seguir sosteniendo a través de toda la comunicación epistolar. Pablo es un nombre griego que significa, ¿saben qué? Pequeño. Un hombre tan grande y con un nombre, si se quiere, tan pequeño. Se cree que Saulo y Pablo fueron los dos nombres de la niñez del apóstol. Recordemos que él es judío, pero que nace en Tarso, y él en el ambiente griego y romano, donde todo confluye. Saulo es el nombre de origen hebreo, que en realidad es Saúl, con los cambios de las transliteraciones, de los textos y de las sucesivas traducciones.
Saulo y Saúl significan lo mismo. Es un nombre que traducido, el significado del nombre quiere decir pedido. O sea que Pablo es un pequeño pedido si hacemos la traducción del significado de sus nombres. Un pequeño pedido que nos abre a nosotros esta posibilidad de poder acercarnos a este Jesús al cual Pablo predicó con tanto vigor, con tanta seguridad y con tanta fe. Este Pablo pequeño es el que nos va a recordar en las cartas sucesivas que va a ir escribiendo que es mejor que ser débiles, porque justamente en nuestra debilidad se fortalece el poder de nuestro Señor. Este pequeño hombre que hizo 3 viajes misioneros que fueron, si uno los mira en el mapa, y después lo vamos a ir viendo en las sucesivas semanas, en las 2 semanas restantes que nos quedan, es impresionante lo que viajó si uno piensa en la época y todas las aventuras que tuvieron que atravesar. Mucho de lo que conocemos de Pablo lo conocemos a través de Lucas, ya que de los capítulos que conforman el libro de los Hechos, 16 capítulos están dedicados al apóstol Pablo y a lo que fueron los viajes misioneros y la conformación de las comunidades primitivas en todo alrededor del Mediterráneo, la zona de Asia, de Grecia. También al apóstol Pablo, y junto con esas cejas que les mencionaba recién, uno se va haciendo una imagen de él también a partir de lo que él mismo va escribiendo en sus cartas. Entonces vamos conformando una imagen del apóstol Pablo, de una persona que no evitaba el conflicto, que tenía que decir las cosas cuando él sentía que las tenía que decir, pero todo con un propósito, nunca un propósito personal, siempre un propósito en vista a la misión de lo que él entendía, de lo que le estaba pidiendo Jesús. Una persona que siguió trabajando con la actividad de sus manos. Recordemos, Pablo era constructor de tiendas, hacía tiendas, lo que nosotros le diríamos hoy unas especies de carpas. Él siempre siguió viviendo justamente del trabajo de sus manos. Pero volviendo al tema de que Pablo no evitaba decir las cosas que él pensaba, pero siempre en vista de la misión de la Iglesia, no nunca para una vanagloria propia, lo podríamos decir en palabras que él algunas veces utiliza. Y toda su vida orientada justamente, ya sea los tiempos en los cuales él compartía con sus amigos, que eran muchos, basta mirar algunas de las cartas, por ejemplo, el final de la carta a los romanos, donde él manda saludos para toda esa comunidad, en los cuales se establece un vínculo de mucha calidez humana, sino también el Pablo que en los momentos de prisión, en los momentos en los cuales atraviesa por las diferentes tormentas de su vida, él mantiene su eje siempre en Jesús, en el Señor de la vida, pero no en la vanagloria propia, sino él entendiendo que este poder es el poder del amor de Dios obrando en él. Pablo escribió en la totalidad de sus cartas en 4 momentos diferentes. Para no confundirme, se los voy a leer. Las podemos clasificar a las epístolas del apóstol Pablo en 4 grupos. En el primer grupo encontramos a Primera y Segunda Tesalonicenses, que son escritas en su segundo viaje misionero y son escritas desde Corinto. ¿Por qué el apóstol Pablo no escribe ninguna carta en apariencia, en lo que sabemos, en lo que conocemos durante el primer viaje misionero? Y porque durante el primer viaje es donde él va construyendo estas comunidades. Cuando él viaja con otros destinos, no pierde de vista estas comunidades y las mantiene unidas a él a través de las cartas, como ya lo mencioné. Un segundo grupo de cartas corresponden a Primera y Segunda Corintios, a Romanos
y seguramente a Gálatas, de esto no se tiene certeza, que él escribió en su tercer viaje misionero. Un tercer grupo corresponde a las cartas de Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, llamadas también las epístolas de la prisión, porque justamente están escritas durante el primer periodo de encarcelamiento en Roma. Y por último, un cuarto grupo de cartas que corresponden a la primera y segunda de Tito y Timoteo, llamadas las cartas pastorales, la primera y la última escritas después de haber sido liberado de la primera prisión, y segunda Tito poco antes de su muerte durante la segunda prisión romana. A partir de lo que él escribe en estas cartas, también nos podemos ir armando una imagen de este hombre que pudo vencer tantos obstáculos para que en él se cumpliera la promesa dada por Jesús a los discípulos antes de la ascensión, de que la buena noticia iba a llegar a Roma. Con esto terminamos este video para esta semana. Recuerden de leer el material que está puesto en el aula virtual. Recuerden también de que si bien vamos a estar centrándonos en la primera carta a los tesalonicenses, no se priven de leer el resto de las cartas del apóstol Pablo. Recuerden de compartir en el foro sus experiencias. Recuerden también de que estamos a disposición por cualquier duda, y los vuelvo al desafío del comienzo, de cuando comenzábamos a grabar, y volver a recordar lo que significa el nombre Pablo, que significa pequeño. Muchas veces creemos que los gestos pequeños o las pequeñas cosas no son las que marcan la diferencia, y eso no es verdad. Lo que marca la diferencia son los pequeños gestos cotidianos, las pequeñas palabras que podemos compartir y los pequeños gestos de amor que estamos dispuestos a dar, a regalar. Pablo, él siempre tuvo esos pequeños gestos, pequeñas cartas, algunas más largas, pero muchas también son pequeñas, pero en eso se manifestó el amor de Dios. Y por eso hoy, 2000 años después, podemos decir que somos la herencia también de este pequeño hombre, el apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga.